Catarsis. Un episodio más aquí contigo, Iván. ¿Cómo estás? Encantado de grabar el día de hoy, después de un buen desayuno, una buena plática y listos para empezar este Unas podcast. buenas risas. ¿Cómo nos estuvimos cagando de risa hoy en el desayuno? Ese es el desestrés para empezar a grabar este podcast. Para venir bien y de buenas. Pues. Sí, pues vamos a compartir esta información y el tema del día de hoy va con dedicatoria. Así porque es. uno de mis clientes me pidió que si pudiéramos hablar de este tema. Y creo que es una de las generalidades que pasa con la gran mayoría de las personas que atiendo. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a controlar. Porque si no se vuelve caótico el trabajo. Así es. Hoy vamos a hablar de la loca de la casa. ¡Woohoo! Y para dar contexto, no es mamá ni nadie por el no. estilo. Ahorita nos vamos a entrar en materia. Bienvenidos. Esto es Catarsis. Iván, pues efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema que a casi nadie nos ha sucedido, pero que bueno, vamos a tratar de ayudar en la medida de lo posible a ver cómo nos sale este tema porque no la conocemos mucho. Sarcasmo, obviamente. Vamos a dar un poquito de contexto de qué vamos a hablar hoy, que es la loca de la casa. Sí, esta bendita loca de la casa, nos referimos a nuestra mente. La mente tiende mucho, y me gusta mucho esta palabra, a catastrofizar la realidad. Sacar de contexto las cosas, ver cosas que no hay, no nos deja dormir, no nos deja estar quietos. Se vuelve un monstruo que sin darte cuenta empieza como a controlar muchos aspectos de tu vida. Y llega un punto en el cual si no la controlas, ansioso, depresivo, neurótico, histérico, o sea, y es el pan nuestro de todos los días. Entonces, controlar esta loca de la casa, ¡ay! Siempre es una tarea impresionante. Así es, y más específicamente es esa vocecita que escuchamos todo el tiempo. Y si te pensaste, ¿qué vocecita? Esa vocecita, justamente esa vocecita es la loca de la casa, la que gobierna, la que manda, la que es autoritaria, neurótica, catastrófica, chantajista, voluble, manipuladora, controladora, enferma, psicópata, víctima, sociópata, todo lo que podamos decir. Esa es la loca de la casa. Y yo siempre, o sea, te lo decía antes de iniciar, siempre he visualizado a la loca de la casa porque yo tengo ya varios años escuchando este concepto de la loca de la casa o la vocecita, y siempre la he imaginado como el personaje de la Chimoltrufia. Así, vestido todo fodongo, con el mandil, las calcetas con chancla, el chongo chueco, toda mugrosa, así me la imagino, e histérica. Para quien no tenga referencia, porque la Chimoltrufia, ¿quién será? Entonces busquen en internet quién es la Chimoltrufia. Ah, sí, y cuando ven a la Chimoltrufia se van a acordar que así visualizo yo a mi vocecita, a la loca de la casa, barriendo mi mente de pura pendejada. Sí, y yo creo que esta parte es muy, muy importante porque obviamente la gente nos dice, controla tu mente. Sí, pero parece que la cabrona tiene vida propia, porque cuando estás lavando, cocinando, así, y tu mente empieza, y ya te diste cuenta. Y lo hablabas en uno de los podcasts, ¿no? De repente tú tranquilito, sí, pero hay que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer, y empiezas, pum, 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 y te vas. El problema es que no te das cuenta que te vas, y llegamos a un punto de catastrofización impresionante donde empezamos a ver una cantidad de escenarios que en realidad no están sucediendo, pero la mente se vuelve fantasiosa, se vuelve voluble y parece que todo lo malo siempre te pasa a ti. Y lo peor del caso es que lo creemos como si fuera una verdad rotunda y entramos en crisis, entramos en pánico y no está pasando nada. No está pasando nada de que tu mente te está imaginando y entras en esta crisis existencial bien cabrón y entonces ya no sabes ni qué tienes que resolver. Sí, y aparte de que se va a escenarios imaginarios, todo el cuerpo empieza a reaccionar. O sea, yo me he sentido como de hasta la respiración agitada, de que y ya quiero salir corriendo, me quiero atrapar a un árbol porque yo siento que viene un oso atrás de mí. Es horrible cómo sucede que todo el cuerpo reacciona a lo que tu mente está creando e imaginando. Es impresionante. ¿Por qué razón? La mente inconsciente no entiende entre realidad y fantasía. Claro. Entonces, para tu mente inconsciente, si lo estás viviendo y lo estás pasando, o sea, por tu propia mente, está sucediendo y tu cuerpo va a reaccionar a eso. Es como cuando tienes una pesadilla, o sea, sabes que estabas dormido y no está pasando nada, pero te levantas con taquicardia, te levantas sudado o cualquier otra situación porque tu cuerpo percibe que es como realidad. Así es.
completamente. Es interesante cómo tiene tanto poder sobre nosotros y lo hemos dejado gobernarnos durante tantos años que está muy cabrón cuando empiezas a hacer trabajos de conciencia o empiezas a ir a terapia que te dicen controla tus pensamientos o tus emociones, no sé qué. Es como, Dios bendito, se pone como loca y es como de que, no, aquí no vas a venir aquí a hacer mando tus pinches yo, cambios. Claro, la que está yendo a terapia eres tú, no yo, que te vaya bien, y se vuelve más loca. Ahora es una loca neurótica porque la quieres controlar y nunca la has dominado, pues cómo va a decir así, qué bonito, ¿no? O sea, sí, pero vas a terapia y yo pago los platos rotos. Entender que esto se ha convertido como en un estilo, ¿ok? O sea, y lo podemos usar para las dos líneas, o sea, pero al final es la mente, a diferencia del cerebro, la mente es el software con el que funciona. Entonces, estos pensamientos que podemos llegar a tener, para que tengan un contexto más claro, son imágenes, o sea, porque en realidad la mente piensa en imágenes. Uh-huh. Entonces, estas imágenes, para no decirle pensamientos, que empiezan a llegar a tu mente sobre los peores escenarios que puedes experimentar de una situación concreta, pero proyectada a 20 años, y son unos escenarios que dices, güey, ya me vi abajo de un puente viviendo sola y de limosnas. Ajá, claro. O sola en una clínica y deprimida y abandonada. Enferma, espérate, o sea, tranquila. Y se proyecta, pero bien cabrón. Y esto puede generar unas crisis existenciales profundas. Sí, creo que lo complicado es que rara vez imagina en positivo, ¿no? Ajá. Está más programada a lo catastrófico, a lo dramático, a lo pesimista que a lo positivo. Yo tengo ahí una teoría. Creo que eso sucede desde contextos muy infantiles porque nadie nos explicaba. O sea, pasaban cosas, pero nadie nos decía qué es lo que realmente está sucediendo. Y como niño, empiezas como a imaginar, que esto es parte de la creatividad del niño, empiezas a imaginar un sinfín de posibilidades de por qué puede estar pasando esto. Y entonces, no sé, papá se fue de la casa. Pero no sabemos si fue por cigarros, o se peleó con mamá, o porque tenía trabajo, o no sabemos. El simple hecho de saber que se fue, empiezan todas estas historias y posibles escenarios, pero nadie me explica. Al Oxxo. Y yo estoy pensando, ya me va a abandonar, y ya se fue, y tiene otra familia, y se me hace que tiene otros hijos, y a mí me va a dejar de amar, y si como a mí nadie me quiere, como yo no decía, y empieza a tomar profundo, pero nadie te explicó. Creo que ese es uno de los detalles. Aprendimos a adelantarnos a las cosas, pues porque nadie nos explicaba. Y además tienes otras frases que dicen, piensa mal y acertarás. Y dices, o sea, ya está justificada la neurosis. Y lo negativo. Exacto. Pero nadie te explica, a ver, está pasando esto y esto. Creo que aquí hay un pequeño detallito, porque muchos papás, y lo escuchaba el otro día de un cliente, es no quiero que mis hijos sufran, o no quiero que vean los problemas que tenemos. Pero entonces tampoco solamente les vas a hacer del beneficio, parte del beneficio, del resultado, pero no lo estás dejando ver con el problema. O sea, es importante que los hijos también aprendan a lidiar con problemas. ¿Por qué? Porque entonces solamente van a querer el puro resultado. Y el proceso y la forma y las soluciones, y entonces la mente empieza a imaginar una serie de cosas que no están sucediendo, y por eso ahora le agradecemos este término Nido Peirón, que ojalá esté escuchando nuestro podcast. Este es el pensamiento mágico pendejo. O sea, ¿por qué razón? Porque la gente tiende mucho a dar buenas intenciones de cosas que en realidad ni siquiera tenemos contexto. Por eso es muy importante el contexto, pero nadie nos explicó. Nadie nos dijo qué es lo que realmente estaba pasando. Es más, hasta si nos castigan, ¿por qué? Y la mente empieza, es que recuerda lo que hiciste la semana pasada. Sí, acuérdate que no te quieren y que siempre se han desquitado contigo. Y empieza. Y dice, sí, claro, mi hermano mayor, pues claro, le dan todo. Yo como ve la pinche relegado, pues a mí no me dan nada. Y empieza, y luego ya no sabes ni por qué estás enojado. Sí, porque no te deseaba, no porque... o porque te castigaron, ¿no? Exacto, y confundimos y hacemos novelas. A mí me encanta poner un término, y te lo dije en terapia, y yo también lo he estado trabajando mucho, es estas rosas de Guadalupe internas que nos aventamos. Y que esperamos que la pinche rosa blanca aparezca y nos llegue el aire de la rosa. Y no va a pasar. Pero yo creo que si Televisa contratara a neuróticos para crear novelas, estarían geniales,
creamos unas historias muy cabronas. Ya sé. Sobre todo eso. Y siempre cuando estaba yo en terapia me decían, sí, pero no te hagas novelas. Y yo, no, es que hasta cuando... No te hagas novelas. Pero Iván, es que... No te hagas novelas. Estás dramatizando todo lo que te está sucediendo. ¿Qué está sucediendo ahorita? Y siempre me decía, a ver, regrésate al momento presente. ¿Qué está sucediendo ahorita? Y yo, bueno, ahorita como tal, nada. Bueno, esto es lo único que tienes. Y honestamente yo creo que todo ha sido un reto en terapia. O sea, siempre digo, esto ha sido lo más retador. Y yo digo, no manches, todo ha sido retador. O sea, qué chingados. Pero, de verdad, más bien fue hacer como un proceso de conciencia de que me cachaba cuando ya mi mente estaba divagando y yo ya estaba divorciada con 5 hijos, abandonada, viviendo en un albergue. Y ahí era donde yo me caché y decía, a ver, regrésate, momento presente, no está pasando nada, esta es la situación real, esto es lo que tienes, punto. Todo lo demás no existe, ¿no? Pero te vas como hilo de media. Claro. Y se van las cabras al monte y tú ya no sabes ni qué chingados está pasando. Porque yo creo que de las peores cosas que podemos hacer es lavar trastes. O sea, la mente se va. En lo que tú estás hipnotizada lavando trastes, la mente ya se fue. Claro, y ni cuenta te dices, chinga, ya acabé. Acabaste deprimida y llorando los trastes, porque no sabes qué chingados pasó en tu mente. Todo ese proceso de media hora lavando trastes, que cuando terminas la última olla, tú ya estás en depresión y estás casi queriendo te cortar las venas. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nos da miedo. O sea, no queremos ver lo que realmente está sucediendo. O sea, ¿nos da miedo el presente? Sí, no sabemos vivir en el presente. Por eso hay teorías de el ahora. Es el único momento importante de tu vida porque es eterno. Entonces, por eso es que saben que me fascinan estas teorías. Entonces, pero sí, es real, solo tenemos este momento. Sí, pero si fuera real, entonces ¿por qué tu mente se proyecta un futuro que totalmente incierto y paranoico en muchos casos? O se va a un pasado para estar recordando la cantidad de errores que cometiste y entonces te vas a culpar. Por ahí dicen, ansiedad, exceso de futuro. Depresión, exceso de pasado. Ok, va, concordamos con esa idea. Pero el punto es, tu mente tiene un conflicto impresionante estar en presente. ¿Por qué? Porque así estamos educados. ¿Por qué? Y así nos formamos y así nos gestamos. Yo creo que aprendimos a evadir las cosas como un mecanismo para hacernos pendejos solos. Ejemplo, y dijiste lo de los trastes, juguemos. Ay, no, ya no quiero pensar. ¿Qué voy a empezar a hacer? Ok, barrer, ¿qué hacer? Parece que el qué hacer es el objeto importante para no pensar. Por eso mi loca de la casa se la pasa barriendo. Sí, y dejan limpia la casa y cuando ya no tienen que hacer, la mente dice, ¿qué crees? Ahora voy yo. Y con todo lo que no le permitiste hacer, ahora se potencia todavía más. Lo que creo es que sí, te puedes mantener ocupada y la mente distraída. Pero la mente está como la buena amiga esperando a sacar todos sus pinches traumas. Entonces dices, no más, desocúpate, mija, desocúpate. Ahorita entro yo. Claro, te bañas, te acuestas, ves una serie, vas a leer un libro, te vas a relajar. Ya podemos hablar. Y empieza, fum, fum, fum. Y todo lo que no le permitiste decirte, porque no voy a mantener elefantes rosas. O sea, tu mente dice, ok, ya podemos hablar. Y empieza, fa. El problema de esto que yo he visto y que lo he comprobado es que cuando no la pelas, dices, ok, te la voy a acumular. Esto es retroactivo. Claro, ya pasaron 2 días y no me has escuchado. Uh-huh. Es como una novia celosa. Súper tóxica. Sí, y te la va a cobrar. El problema es que aprendiste a distraerte y a cambiar el pensamiento, pero no a solucionar lo que te atormenta. Uh-huh. No pones soluciones prácticas. Que se le anda sacando la vuelta como si fuera toro. Pues. Claro, y entonces lo que va a hacer cuando, oye, aquí estoy, no hemos resuelto esto, chingada madre, y empieza, fum, y luego es peor. A mí me pasaba mucho, y por eso empecé a entrenar varias cosas, iba en un transporte público, no sé, así pasaba. De repente veías un camión de tanques de gas, así está madre explota. Así era, y explotaba. Yo me imaginaba que el impacto de choque de la bomba iba a hacer que el camión se aventara al otro carril y los coches que venían de frente y yo pegándome en el espejo y la cantidad de gente, y así se iba. Ya cuando menos me decía había llegado y así, cabrón. Oye, pero eso sí es una enfermedad, ¿no? Sí, ya aprende, pero o sea, esto mismo que estoy explicando es cuando ves que tu pareja está agarrando el celular.
Sí, o que le llega un mensaje y lo tiene volteado boca abajo y dices, claro. Ajá, y empieza. La pinche vieja. Y empieza, claro, y empieza. Pues, Pobre güey, pobre víctima, ni siquiera, o sea... Es el jefe, ¿no? De que mándame el reporte y lo volteó. Ay, chingada madre, ya no quiero ver nada de trabajo. Y tú, o sea, que quede claro que algo trae. Dicen que la burra no era arisca, ¿no? Le hicieron. Sí, puede pero traer sus propios traumas. Es que ese es el punto. Cuando no resuelves lo que tienes que resolver, tú misma te das pie a sacar de contexto las cosas. O sea, se vuelve uno autosabotaje, entonces. Se vuelve obsesivo. Todo el tiempo. Claro, porque como no lo soluciono y sigo en mi modo víctima, es que me hiciste. Ay, sí conozco eso. Y empieza, ¡fum! Y empieza. Y nada, es que también el otro güey con el que terminó anteriormente también, y son las mismas conductas. Y empieza, Entonces, llega el punto en el cual, por no resolver lo que tienes que resolver, tu mente catastrofiza todo. Y lo proyecta de una forma tan negativa y tan obsesiva que no te das cuenta que eso no está sucediendo, pero que en tiempo presente ya te quedaste de la chingada. Claro. Ya te quedaste enojada. ¿De qué? De nada, porque en realidad no está pasando nada. Y tú ya estás emputada, porque ya lo viste en la cama con otra cogiendo mejor que a ti. Ya lo viste cenando, ya lo viste casándose, ya lo viste con hijos, ya lo viste en otra casa que no es la tuya y que tú... Y, güey, espérate. O sea, apenas se están conociendo. La primer cita. Así hay gente que dice, no, yo ya me vi casada. Con hijos. Conozco un par de perrizonas así. Y dices, espérate, o sea, tranquila, tiempo presente, right now, ahorita es lo que importa. El problema es que nos encanta crear todo este tipo de fantasías. Pero es que dejar correr esas historias no solo se queda en una imaginación y en una actitud presente, sino se vuelve una repercusión en futuro, porque vamos a agarrar este ejemplo de esta persona tóxica, no quiero decir hombre o mujer porque existen de los dos, pero que se hace una historia y no sé qué, y es la primer cita, y entonces la segunda cita ya va medio arisco porque yo vi una acción rara. Entonces no solo se queda en ese momento, sino que va repercutiendo en tu día a día con acciones en donde tiene una consecuencia lo que pensaste hace 3 semanas y todavía lo traes cargando. Porque en tu mente sucedió, en tu mente lo diste por hecho y fue una verdad que te compraste y ahora el otro tiene que pagar las historias que te hiciste. Claro. Está cabrón. Sí, tanto para quien lo soporta como para quien lo genera. Y el detalle es no sabemos estar en tiempo presente. Que eso es algo que trabajamos mucho. Ubícate, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Esto, ok. Nada de lo que te estés imaginando en este momento es cierto. Parece verdad. ¿Por qué razón? Pues porque te está doliendo. Pero en realidad no te está doliendo lo que está sucediendo, sino lo que estás viendo que va a suceder. Uh-huh. Y güey, estás sufriendo por algo que no existe. Claro. Eso te va a volver caótica, te va a volver neurótica, te va a volver paranoica. Y lo peor del caso es que, no, como yo ya lo vi, uh-huh, como yo ya lo presentí o lo intuí, uh-huh, piensas que va a ser verdad. Y lo importante es que no es cierto. De hecho, el detalle es que esa misma neurosis y paranoia probablemente sea la que haga que suceda. Exacto, lo puedes provocar tú mismo. Claro, el miedo es lo que te va a incitar a no querer vivir eso, pero el evitar vivir queriendo controlar es lo que va a hacer que eso se provoque. Entonces, en realidad, tú eres y refuerzas entonces, porque yo sabía. Yo sabía que iba a suceder. Sí, claro. Lo presentí. Algo me lo decía. Y que sigue siendo la loca de la casa hablando. Claro. Es lo más impresionante. Y lo peor del caso es que dices, bien, amiga, te voy a creer a partir de ahora. Y toda la pinche neurosis que te genera en tiempos futuros para ti va a ser verdad. Cuando en realidad no es cierto, es una paranoia que estás generando de una situación que a ti te gustaría que fuera y que no es. Ese es uno de los detalles. Creo que otra frase que podríamos manejar es, tenemos un conflicto con la realidad. Estamos peleados con lo que está sucediendo porque no quiero que suceda. Sí, pero peleate lo que quieras. Esto es lo que está sucediendo. Claro, métele flores, quítalo, cancelado. Pero esto es lo que está pasando, güey. Y tienes 2 opciones. O lo resuelves y que no hay soluciones buenas o malas. Hay soluciones sanas o no sanas. ¿Sí? Porque puedes hacer lo correcto y que te esté cargando la chingada con eso. Claro. O hacer no lo que la demás gente espera y hacer lo que es más sano para ti. Por más egoísta que parezca.
Porque al final la tranquilidad que eso te va a provocar es tú quien la va a vivir. Así La es. gente puede opinar lo que se le hinche su gana. Pero al final de cuentas, quien se va a quedar bien o mal con eso eres tú. Dime qué estás recordando, porque le vi una carita de... ¿qué dijiste? Que chinche chu. Que chinche chuma, si es que si no nos satura YouTube. El chinche chu. El chinche chu. Padre Chichachoma, y un padre de la Ciudad de México del padre Chichachoma, pero bueno. Entonces, no resolvemos lo que tenemos que resolver. Claro. Las situaciones no resueltas nos van a llevar a generar una paranoia impresionante. Tiende a pasar cuando tenemos un problema y que no sabemos cómo resolverlo, la mente empieza. ¿Qué te puedo decir a ti, verdad? Si ya yo me nuestra vi gente... las rejas en el problema del año pasado que les platiqué. O sea, yo estaba llorando porque yo dije, es que voy a estar atrás de las rejas y mis hijas. Y después fue como que, ay, Selena, no chingues, o sea, no está pasando, tranquilízate, mejor actívate, porque aparte ese pensamiento imaginario catastrófico te hace procrastinar en las acciones presentes. Exacto. Reales. Porque el miedo te está consumiendo. Porque se activa un miedo cabrón. Pero en realidad no está pasando nada. O sea, en realidad no está pasando nada. En tu mente sí. Y ahí es el único escenario donde van a importar las realidades o las verdades que te proyectan. Pero, ¿por qué no acciono por este miedo fuera de control? Pero que en realidad no es nada, no es un miedo de lo que está sucediendo, sino es un miedo de los escenarios que ya me vi que posiblemente puedan suceder, pero que en realidad no está sucediendo. Ojo en el posiblemente. Claro, por eso prevengo, pero no me pongo paranoico. ¿Sí? El verme a la cárcel en algún momento, no, me voy. Sí, oye, güey, nada más tienes que hacer esta llamada y hacer esto. Ya no hay pedo. Ajá. Pero, no, y si no me contestan, voy a marcarle estando afuera ya del país. Marque ya, ve si te contestan o no, o si no vemos otra opción. ¿Cuántas personas o cuántas veces, porque me incluyo, damos soluciones, pero poco prácticas? Y en realidad ni siquiera la estás llevando a la acción. Hay una historia, y voy a sonar muy trillado con muchos cursos de motivación, la historia de Thomas Alva Edison. Cuando él dice, yo no fracasé, intenté, descubrí 1000 y cacho de veces cómo no funcionaba, ¿ok? Pero hay una película que se llama Mi familia del futuro, que se las recomiendo mucho, veanla, y hay una parte donde este chico no quiere fracasar al ser inventor. Su familia del futuro, ya verán la historia, y su familia del futuro, él fracasa en un experimento, le dice, ven, y lo llevan a una habitación donde están todos los experimentos que ellos han hecho. Y dice, si no te das cuenta en qué fracasas, ¿cómo lo vas a poder corregir? Uh-huh. Y aquí están todos nuestros fracasos. Y entonces dice la frase, si vas a fracasar, fracasa con éxito. Okay. Para que te des cuenta dónde está el error. Uh-huh. ¿Cuál es el detalle? Que todas las soluciones solamente están repasadas en nuestra cabeza. Nunca las llevamos, nunca las ponemos por escrito. A ver, plan A, plan B. En dado caso, no. Y todo está pasando en tu mente. Toda esta historia está pasando en tu cabeza. En realidad no estás haciendo nada práctico, porque ni siquiera estás decidiendo nada para ver cómo te va. Si mueves una pieza dices, ok, no funcionó, ok, me retraigo. Es que si la cago. Ajá, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la vas a cagar? Y si aciertas. Ay, no, y si me va peor, y si te va mejor. O sea, ¿por qué optamos por esa catastrofización? Pero es lo que te decía. Estamos más programados a lo negativo, claro, a lo catastrófico, al drama, a la novela, a lo sin futuro, a lo pesimista. ¿Por qué crees que hoy en día esta fórmula de pensar positivo funciona? Porque es una forma muy inocente de evadir una realidad. No ibas a usar inocente. Sí, pero mucha gente no se escucha. Entonces, esta parte de decir, ok, todo va a estar bien. Güey, no es cierto. Va a estar bien. Ahorita está de la chingada. Tienes que resolver esto. Pero es que yo confío en que todo se va a resolver. Lo hablamos en el podcast pasado. ¿Y qué has hecho para que esté bien? Exacto. Yo confío en Dios. Y yo me imagino a Dios diciendo, no mames, o sea, es pedo tuyo, no chamba, o sea, como porque todo yo. O sea, yo me lo imagino con un costal impresionante de todas nuestras pendejadas. Entonces, güey, échame la mano, ¿no? O sea, tú resuélvelo. Yo dejo que otras piezas se muevan, pero ¿tú qué estás haciendo? Claro.
esperando el momento adecuado. Porque los tiempos de Dios son ¿Y cuál es el momento adecuado? Y luego ya cuando accionan, es que así es como tenía que ser. Güey, si hubieras dicho esto hace 2 semanas, si hubieras hecho esto 2 semanas, la frase hubiera sido la misma. Sí, pero los tiempos de Dios son perfectos. O sea, tenías que esperarte 2 semanas de estrés más, sí, para entender. No me saca mucho de quicio eso. Güey, haz lo que tienes que hacer y punto. Y después dejas que las cosas fluyan. Pero hasta responsable. Ok, pero de mí no vas a andar hablando. No, jamás, jamás. ¿Okay? Esto me incluye también. De hecho, estamos hablando un poco de esto. Estaba histérica. Pero lo dijimos. Aprendiste a controlar y no permitiste que esa paranoia fuera la que te llevara a tomar acciones. Que en algún momento el no querer vivir eso era lo que estaba haciendo que tomaras decisiones. Uh-huh. Te controlas, te relajas y dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Pero ya sin esta neurosis, porque era mi responsabilidad trabajarla. Claro. Es mi miedo proyectado a una situación futura, pero que no está sucediendo. No está pasando. Una persona que sufre de ansiedad, este es el pedo. Se empieza a imaginar una serie de cosas que son catastróficas y todas en contra de ella, y que empieza a pensar que son verdades y no son ciertas. Tiempo presente. Lo que te estás imaginando es que si me va mal y sí, pero ahorita te va bien. Y si pierdo todo, no sabemos. Ay, para ti es muy fácil. Ve tu realidad. Tienes un trabajo, ganas dinero, tienes esto, tienes aquello. Eso que pero es que puede pasar. Ya ves la pandemia. Sí, pero nadie estábamos preparados para. Claro. Lo que va a ser diferente es cómo resuelvas. Es todo el tema. El problema es que nos adelantamos en pensamientos a futuros escenarios que en realidad no tenemos la certeza de que eso sea lo que vaya a suceder. Y si sucede, pues ya te hiciste pedazo solo. Ese es el problema. ¿Y cuántas cosas no catastrofizamos de esa misma índole? Pues todo. Lo personal, lo profesional, todo lo hacemos catastrófico. Lo que se me hace muy increíble es que no se tiene la habilidad para lo positivo con la misma loca de la casa. Porque tampoco es como que, la voy a cambiar a positivo y me voy a imaginar cosas millonarias y la chingada y viajes millonarios y mansiones o no sé, lo que sea, la escuela de mis sueños, whatever, da igual. Y aún así estás alejado de tu realidad y estás fuera de tu tiempo presente, pero al menos lo vuelve más motivante, más digerible, que estarlo todo el tiempo haciéndolo complicado y pesado. De por sí ya la pinche vida es pesada, más nuestra imaginación catastrófica, poniéndonos el pie nosotros mismos energéticamente, con pensamientos, con acciones, lo que tú quieras, pues entonces se vuelve una lápida mucho más pesada de cargar. Y eso siento yo que lo vuelve aún más retador el poder controlar o regular a la loca de la casa. Pero es que aquí es el mismo efecto. Es un efecto placebo. Voy a empezar a pensar más positivo de las cosas, pues para que mi energía cambie y la ley de atracción sea por correspondencia. El detalle es, perdóname, pero te sigues haciendo pendejo. Nada más que ahora en positivo. Un pendejo positivo. ¿Por qué? Porque sigues viendo lo que no está sucediendo. O mejor dicho, sigues sin ver lo que está sucediendo y ahora sigues proyectando, nada más que en positivo y con fe y esperanza, que algo pueda cambiar o que va a ser mejor. ¿Y si no? ¿Pero qué se hace entonces? Realidad, practicidad. Ojo, no estoy diciendo que no se vale soñar, eso está chido, pero planifícalo, organízalo, estructúralo, haz que suceda. Sí, no me quedes viendo así. Traigo yo un conflicto ahí y estamos empezando a trabajar. Esto es podcast, ¿okay? Y entonces y organizas esa parte, pero no te vuelves fantasioso, porque esa será la otra, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el día que no suceda eso que tanto anhelaste, porque confías en la ley de atracción y el universo corresponde y configura confabula a tu favor, y si no sucede así, ahora es expectativa no cubierta.
Y viene la frustración. Sí, y ahora te vas a pasar, pero ¿por qué si yo todo lo hice bien? Y ahora ya catastrofizaste otra vez. Me explico, hasta eso tenemos que tener mucho cuidado. En mi trabajo, aparte yo soy la parte cruda del trabajo. No. Porque es lo que es. Y a muchas personas nos cuesta trabajo ver nuestra realidad sin adjetivos. A ver, ¿qué está sucediendo? Es que yo me siento... No, ¿qué está sucediendo? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Es que me siento... No estoy hablando de cómo te sientes. Estoy hablando de qué está pasando. ¿Cuál es tu realidad? Ah, me corrieron del trabajo. Ah, ok, eso es lo que está sucediendo. Me explico, pero es que no me querían, les caía gordo. Ah, eso es tu interpretación de por qué crees que te corrieron del trabajo. La acción principal es que te corrieron del trabajo. Ok, con esa situación, ¿cómo te sientes? De la chingada. ¿Pero qué es de la chingada? No entiendo. Me explico, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿bien qué? Bien jodido, bien triste, bien mal qué. Bien contento. Contento, o sea, ¿qué es bien? ¿A qué nos referimos con bien? Ah, pues tú sabes. No sé, por eso te estoy preguntando. ¿Sí me explico? Estas preguntas genéricas que tendemos a hacer y respuestas genéricas. Ajá. Sí, pero defíneme, porque no sé. Es que soy feliz, ajá, pero ¿a qué te refieres con ser feliz? Pues que todo esté bien, güey, que todo esté bien. Ay, defíneme. sí, es horrible. Defíneme, porque no sabemos contextualizar las cosas. Me explicó, que todo salga bien, que es que salga bien. Que me desespera esa parte. Con todos. Por ejemplo, sin que nadie se nos vaya a ofender. De repente llegan y hablamos de papá o de mamá. Es que mi mamá es muy buena. Ok, yo ya entendí que ser muy buena es sumisa, negada, sufrida, entregada por los hijos, sacrificada, deprimida y abnegada. Nada más que, es que nos ama tanto que se entregó por nosotros y siempre nos está cuidando. Entonces además pendeja. Eso para mí es lo que es. Nada más que nos encanta ponerle adjetivos a las cosas. Cuando empezamos a darnos cuenta dices, sí, es como que mi mamá no era como muy sumisa, ¿verdad? Oye, llevamos 4 meses trabajando. Qué bueno que ya lo es. Eso lo que implica, entonces, es que hay un enojo hacia mamá por no saberte enseñar a defenderte, cuando quitas ese romanticismo de la historia, entonces dices, ok. Sí, me cagaba eso. Dices, se siente mejor. Dice, pero es que no tanto así. Ya vas a empezar. A ver, vámonos otra vez. ¿Lo ves? Sí, ok, ya. ¿Sí me explicó? Entonces, estás enojado porque y empiezas a darle un contexto de la realidad. Y muchas personas, vuelvo a repetir, tenemos un conflicto con eso. No tenemos ni la menor idea de lo que está sucediendo. Simplemente estamos sufriendo por lo que no está sucediendo. Versus está sucediendo. Ese es el conflicto. Y esto, lo hablamos hace un ratito, viene desde la casa. Perdón la pregunta que voy a hacer. ¿Dónde o de quién aprendiste a hacerte que diga a ignorar la realidad? ¿Quién fantaseaba? ¿Quién catastrofizaba? ¿Quién planteaba los peores escenarios? ¿Quién te contaminó con sus ideas? ¿Hay alguien neurótico en casa? Y aprendiste. Y lo imitaste, que es el peor de los casos. Estoy pensando quién. Ya me dejó pensando. Fue la tía que llegó de visita. Sus cosas que y hay temas que son más familiares también. Entonces aprendimos a ser paranoicos. Aprendimos a ser neuróticos. Aprendimos a esperar más de lo que realmente es. Aprendimos a suponer otra situación. Suponer. Yo supongo que. Y cuando no sucede, decepción total. Mejor dímelo. Es que no se siente lo mismo. Güey, no sé realmente. O sea, no sé si doy esto y por qué. Y si no lo doy, ¿por qué? O sea, siempre hay pedo. Uh-huh. El detalle es realmente expectativa clara. No somos claros ni en expectativa. Dejamos que a ver si adivina. A ver si adivina que tengo hambre. Ajá, y no va a pasar. Entonces, hasta en eso hay que ser claros. Muchas veces, las enfermedades o las situaciones que nos pasan, al sacarlas de contexto, es lo que realmente lo hace dramático e intenso. Entonces, lo que tienes que resolver no es lo que está sucediendo. Es el drama de la propia persona. Porque cuando le quitas el drama, las cosas las resuelven más rápido.
Y ya es más práctico, muchísimo más práctico. Sí, Está procesando. Me ha pasado que cuando quito el drama, mi cabeza puede pensar diferente. Claro, el drama es lo que en realidad no te deja ver lo que está sucediendo. Pero entonces, ¿qué hacer? O sea, porque es la edad que tengas es la edad que tiene gobernándote, esa es la realidad. O sea, si tienes 20, tienes 20 años chingándote la vida, si tienes 50, tienes 50 años chingándote la vida porque nunca la hemos controlado a la loca de la casa. Porque ni siquiera te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta que ella tiene el control? Sí, no sabes. Es que de verdad parece que estamos hablando de un ente completamente independiente, pero sí lo es. Claro. O sea, de verdad, sí es un ente que vive en tu cabecita y te está hablando todo el tiempo y te está poniendo la pata. Es verdad, existe, es real, todos lo tenemos. Claro, y no te deja dormir. Ahí por ahí vean una rutina de Franco Escamilla que habla acerca de miedos y que él expone, dice que él le tiene miedo a la oscuridad y dice, estoy durmiendo, de repente y dice, me hace dudar este cabrón. Cerraste la puerta. Sí, ajá, ya, que si se mete alguien a tu casa va a ser tu pinche culpa, y además tus hijos, y dice, ya, pues ya la cerré, mira, hasta foto me llevo para saber que ya la cerré. O sea, está interesante, véala, o sea, está muy práctico lo que menciona ahí, ¿no? Y entonces, si lo llevas a la vida práctica, esta mente tuya que se sale de control, entiende que no está habituada. Mientras menos le prestes atención, cuando tome el control, más fuerza va a tomar. Entonces, yo siempre, primero, a ver, vas, güey, dale. Desahógate. Saca tus 15,000 palabras que tienes que sacar al día. Échale. Con una sola condición. Esto es drama, no es real. Y déjala que... Y luego da tanto miedo, porque no, te saca lo peor de ti, tus peores miedos. Y te lleva a la orilla del abismo. Claro, y ya ahí es donde me aviento. Y está así, güey. Esta es nuestra... No, a ver, tranquilo, relájate. Güey, estás dormido, no hay abismo. Sí, por eso toda la tendencia al suicidio y todo este rollo. De hecho, estamos hablando del desayuno, nos vamos a acabar. Entonces, lo primero que yo recomendaría es, llevas años dejando que tu mente tome el control. La mente es como un músculo. Se entrena. El problema es que no te diste cuenta del pinche entrenamiento que le diste y de la autonomía que le permitiste tener. Ay, ¿a poco crees que ahorita vas a llegar? Mente, ahora yo tengo el control. Ay, mi vida. Estás bien, güey. Dice, sí, y empieza una... Se ponen perra empoderada. Cuando dicen que están en una batalla interior o en un conflicto conmigo mismo, es esto. Pero es neta, es real. Sí, claro, pero porque ahorita ya quieres prestarle atención y la otra, no mames, o sea. Ya, yo iba por pinche carretera libre. Llevo 40 años haciendo lo que se me hinche la gana, y te quieres venir a controlar nada más porque el pendejo de Iván te lo dijo, o sea, no. O sea, ¿qué pasó? ¿Sí me explicó? Y se vuelve dramática y intensa. Entonces, yo recomiendo esto, conócela. Dale rienda suelta. Gente que no quiera hacer esto. Es un ejercicio muy fácil. Siéntate en tu sillón, véndate los ojos y apaga todo. Sí, te lo hice. Nada. Cierras tus hermosos ojos y dejas que empiece. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto para qué? Y no contestes. ¿Esto para qué? Y empieza a hija de la chica. ¿Neta le creíste a este güey? Y tú, cállate. Estamos bien. Ya debemos estar cocinando. Ya es la hora de la cena para las niñas. Y empieza. Fum. Y tú aquí perdiendo el tiempo. Ajá. Improductiva. Sentada. Güey, tienes un chingo de cosas. Ya está, hace gestos. Ya le hablaste al cliente. Ajá, así empieza. Y cuando menos te das cuenta y te acuerdas a tus 15 años. Y así se va. Cuando no nos compraron el helado en el colegio. Y cuando nos dejaron en el mercado solos. O sea, y se va. Y no tienes control. Cuando te des cuenta de a qué magnitud puede llegar tu mente, empiezo a conocerte. Ese es el primer detalle. Esta es nuestra primera cita, ¿no? Vamos a ver. Ay, tienes la cita con la tóxica de tu cabeza. Lo peor es que no puedes decir gracias. Y no, la borras, no. Esa va dentro de ti. Yo creo que es como este niño pidiéndote atención. Quiero que lo voltees a ver.
¿Es diferente, Iván? La loca de la casa con tu niño interior. Creo que es como la consecuencia de un niño no trabajado. O sea, un niño neurótico se vuelve la loca de la casa. Sí, claro, tiene que, porque te vuelves paranoico. ¿Y después puedes tener a los dos? Claro. A la loca de la casa y el niño interior diferente, más trabajado, y la loca de la casa sigue renegando, haciendo sus berrinches. Es una correlación. Trabajas a tu niño, como que la mente se relaja porque ya le estás prestando atención. Okay. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a esto. Y darle, conocerla. O sea, ¿me desvié? Sí. Conocerla. Sí, conocerla es como prestarle atención a ese niño. Bueno, para regresar al tema. Y luego vas a decir, a ver, pero ¿por qué llegamos a este punto? ¿Cómo te permite tener tanto poder? Y neurótico, que es el otro caso. Si fueras mi aliado, güey, comadreamos rico, genial. Pero aquí tú te me estás haciendo catastrofizar las cosas. ¿Cómo llegamos a este punto? Y te vas a empezar a dar cuenta que es todo aquello que no pudiste solucionar. Acumulando. ¿Me explico? Esa es la primera. Yo recomendaría que cuando tu mente empiece a hablar, no te avientes tus cursos motivacionales de 30 segundos. No, a ver, respira, todo está perfecto. Yo uno con Dios, ¿quién contra mí? No. Inhala, exhala. No. No, pues no hagas eso, porque más encabronada la pones. Y empieza el diálogo, no voy a estar bien. Ajá, luego. Con todos los pedos que traes. Ajá, neta. No. Respira y el universo conspira a mi favor. Y con todo el caja de puta. ¿Crees que así te va a ayudar la vida? Y empieza, puta, está culpable, te hace sentir la perra y dices, ok, lo que yo recomiendo es, 2 pensamientos no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Ajá. Esa es una regla. O piensas una cosa o piensas la otra. Así es. Así de sencillo. Entonces, hay una analogía con eso que quiero usarlo que a mí me sirvió. Decían, imagina tu mente como una silla y solo puede haber un pensamiento sentado en la silla. Okay. No hay más. Bien. ¿Cuál eliges? El otro hace fila. La elección es tuya. Pero gana el hábito. Así. Ese es el detalle. Entonces hay una regla. Lleva la cantidad de años que llevas practicando que tu mente tome el control. Ahora llévalo a que tú tomes el control. El problema es que dejarla que tome el control ni siquiera te diste cuenta, güey. Sí, fue algo natural, inercia, digamos, automático. Empezar a cambiar es estar consciente. Y eso no. Sabemos hacerlo todo el tiempo. Si aquí le dedicabas 4 horas a tu pinche crisis y que no te diste cuenta y que te fuiste como hilo de media, ahora vas a tener que dedicarle otras 4 horas con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. ¿Y a poco creías que con un pinche pensamiento consciente repetido todo el día ya sanaste? No me vengas con jaladas. Aquí mantuviste el mismo pensamiento de crisis durante 3 meses, 2 meses, 4 meses, en lo que se resolvió el pedo. Y cada vez fue más intenso y no cambiaste de pensamiento, papi. Ahí tuviste un pensamiento específico y fijo y concreto, neurotizado. Y aquí piensas que porque ya mágicamente yo ya pienso consciente, estoy bien y todo fluye, güey, llevas un día comparado con 4 meses. Y 30 años. Y 30 años de práctica. Años de vida, claro. Es la misma intensidad, nada más que en sentido opuesto. Nada más que con un pequeño detalle. En sentido opuesto vas a tener que ser consciente, elegir de forma consciente lo que quieres pensar porque tú así lo decides, a diferencia del otro lado que fue por la inercia y te fuiste como hilo de media. Sí, pues el otro iba con corriente y el otro va contra corriente. Claro, totalmente. ¿Dónde crees que va a ser más difícil? Es que me cuesta trabajo. Pues claro, güey, 4 años, 20 años, a un día que llevas haciéndote consciente. No, pues ¿qué crees que va a pasar? No, y hasta la cabeza duele. Claro. Porque es una platicadera interna y un pimponeo. Siempre te decía yo eso. Es un pimponeo, Iván, que qué barbaridad, estoy harta. ¿Qué crees que al día siguiente? Ay, qué bueno que te diste cuenta, amiga. Así vamos a hacerlo juntas. No. Ay, ¿a poco sí? Y tu mente responde. Ay, ajá. Te estás haciendo pendeja nada más. No, pero sí quiero confiar en esto. ¿Qué? ¿Y te olvidas de todo lo que pasó? Ay, sí, cierto, y te regresas otra vez. Entonces, esa será la primera. No se avienten sus cursos de 3 minutos, de 30 segundos. No, todo está perfecto. Yo funciono, yo fluyo, yo respiro. No, es, nada más elige cambiar el pensamiento. Pero no, hoy decido contar. No, es que figúrate que, y empieza tu mente, ay, ¿qué voy a desayunar? Y cambias. Así, no te inventaste nada. Y la mente te, oye, amiga, el cine, ¿qué película hay?
Y empiezas a ignorar. Es como esa amiga que, no quiero escucharte. Pero es que se acumula entonces después. Sí, pero el detalle es que estás empezando a contrarrestarle el que siempre le prestas atención. Y empiezas ahora a contrarrestar y ya tienes un escenario, porque tienes que ahora aprender a generar lo siguiente. Cuando tu mente empiece, ahora el segundo principio es ubícate en tiempo presente. Porque tu mente ya se fue. Sí. Ya se fue, ya está 20 años luz más adelante de ti. Entonces, tiempo presente. ¿Qué significa esto? Activar tus 5 sentidos. ¿Dónde estás? Tiempo presente. ¿Qué observas? ¿Qué tocas? ¿Qué hueles? Observa tu escenario. ¿Ok? Toca, siente, para que tu mente en automático se regrese a este momento. Yo tengo un tip para eso también. A ver, dale. Yo leí un libro que se llama La vocecita de Blair Singer. Y él decía que teníamos que hacer algo para salir del mood. Él decía, haz un chasquido con tus dedos, haz una palmada con tus manos para que salgas como de sopetón, digamos, de ese mood o de esa historia que se está creando en la mente y regresa al tiempo presente. Y de verdad, al principio uno parece tonto, idiota, loco, porque te la pasas aplaudiendo porque estás dando 3 segundos y aplaudes, ¿no? De que, a ver, güey, no mames, ya andabas en Kabul, no sé qué chingados andabas haciendo, güey, en media guerra y la chingada. Y es hacer sonidos para que la mente como que cortes el tajo los pensamientos y cambies el mood. Y a mí me servía, de verdad al principio sí parecía como loco, ahorita ya no es tanto, pero al principio, de verdad, los primeros meses sí me la pasaba yo con los chasquidos y las palmadas todo el tiempo. Sí, eso es para regresarte al tiempo presente, porque estás como en un trance. Exacto. Tu mente empieza, ni siquiera te das cuenta de dónde estás. Tú ya cruzaste la pinche calle, te subiste al camión, llegaste a tu casa y dices, tu mente empezó con sus novelas, ya chingo, quiero vivir aquí. Pero así pasa, es en automático. No, sí pasa, de verdad. Ese sonido dispersa la mente, se hace un anclaje en tiempo presente y ahora elijo en qué pensar. Exacto. Ese es el primer punto, ¿ok? Entonces, tiempo presente, un chasquillo que te ubique y cambia el pensamiento, pero no te convenzas de cambiar el pensamiento. Okay. Simplemente cámbialo. Y trivialidades. Eso te va a permitir entrar tiempo presente y que la mente se enfoque, ¿ok? Y luego, que esto ya es terapia, necesitas ir solucionando estos temas que ha potenciado esta voz interior. Claro. Donde necesitas trabajar que la mente se hizo más caótica y se hizo más intensa, ¿sí? Y al final de todo te va a llevar a 2 cosas. Aprendes a no contarte novelas. Exacto. Aprendes a ser práctico. Y si te vas a contar una novela, entonces que sea una proyección de tu futuro con acciones específicas para ese futuro que quieres y anhelas y deseas. Claro. Y entonces empieza a ser más práctico. O una novela consciente, porque también, por ejemplo, yo que soy dramática y súper intensa, que me dices, ok, si estás en drama y estás en crisis, solamente contrólalo. O sea, que esté bajo tu control. Entonces, yo, por ejemplo, sí, mi loca de la casa, sí es la de que necesita llorar y berrear. Sí, entonces le doy 10 minutos. Ok, va. Y berreamos y mentamos madres y decimos lo que la gente se va a morir y estoy súper emperrada y golpeo cosas y sale y ahora sí. A ver, me está pasando esto y entonces dejo pensar, porque también si no la vuelves más frustrante a ella, la loca de la casa, porque sí es un ente independiente, porque está acostumbrada a ciertas cosas. Pero ahora el drama o la crisis ya no dura 3 meses, le duró 10 minutos a tope, a todo lo que tenga que sacar, la liberas y entonces viene ahora sí un pensamiento lógico, racional, soluciones, etcétera, y actúas. Bien. Pero no la bloqueas, no la reprimes, no la evades, no la haces a un lado, le dices, ok, estoy consciente que así eres, porque yo de verdad así soy. Súper intensa, súper dramática. Sí, claro. O sea, yo no puedo llorar. No puedo de verdad. Yo tengo que hacer un berrinche total. Pero ahora es controlado. Canalizado. Ahora es regulado. 10 minutos, 15 minutos. Y hasta solito se me va pasando, ¿eh? O sea, no puedo ya con un drama intenso de 3 horas. No puedo ya. Qué bueno. Exacto. Antes era el pan nuestro de cada día. Pero ahora hasta yo misma me doy cuenta que ya no puedo durar tanto tiempo en el drama y en el berrinche. Y eso está padre, porque entonces no la omites, la incluyes controlada a tu alcance, con tu monitoreo, y no se te descontrola ella. Y la vas educando.
Me ganaste el principio, porque después de eso, entonces ahora, ya que entiendo la realidad y que sé qué es lo que está sucediendo y que sé y puedo identificar cómo me siento, ahora viene separar la historia de la emoción. Porque entonces ahora lo que voy a vivir es lo que estoy sintiendo de esto que está sucediendo. Me siento enojada, triste, frustrada, decepcionada, emputada, cabrona. Lo libero, lo saco, pero la emoción, si no la libero, esta emoción se vuelve catastrófica, se vuelve intensa y se va a volver paranoica. Y tu loca de la casa se va a alimentar de esto que no estás sintiendo o que no te estás permitiendo sentir. Entonces aquí me dejaría otro detalle. No mentalices las emociones. A ver, ¿por qué te sientes así? No, claro, no. No deberías. Todo está perfecto y estamos fluyendo. ¿Tienes tanto que agradecer? Exacto. Entonces, cuando eso sucede, entonces sé separar la emoción de la situación, porque si no, la emoción es lo que hace que se intensifique la situación. Cuando me puedo dar ese contexto y controlar mis emociones y separarlas, la mente deja de ser tan paranoica. Así es. Oye, y como última recomendación, el ejercicio de la venda, todo en silencio, ¿por cuánto tiempo iniciamos? Porque hasta que dejes de tener miedo. Los primeros 3 minutos son 2 años. Sí, no, yo recomendaría 1 minuto. Sí, no, es horrible. Te vas y voy, quítenme esta venda. Sí. Te empieza a generar ansiedad y mucho estrés y miedos. Entonces, poco a poquito, hasta que puedas dialogar con ella. Esto es lo interesante. Coexistir. Sí, claro, güey, pero no vas a estar aquí. No te voy a poder quitar. Como hay una frase que me encanta que decía, a donde quiera que vayas, te vas contigo misma o mismo. Cambia de trabajo, vete a otro país, cambia de pareja, tú vas en el paquete. Y con eso ya hay catástrofe asegurada. Ay, pues muy interesante, gracias por la sugerencia. La verdad es que nunca lo habíamos tocado el tema, pero todos lo hemos vivido, todos tenemos esa vocecita, y esa vocecita que está retomando en tu cabeza, a esa le estamos hablando el día de hoy. Está todo el tiempo presente, no duerme, no descansa, nunca tiene días de vacaciones, no pide nada, o sea, sí, todo el tiempo. Más hasta vacaciones es darle permiso a que haga su descanso. No tiene ningún tipo de descanso, siempre está ahí, y lo único que podemos hacer es trabajarlo para que sea nuestra aliada, o mínimo entre su misma histeria esté controlada y se pueda sentir libre de expresar sin descontrol. Así es. Le agradecemos a Steffi que nos sugirió este tema, y nada más es, no le tengas miedo. Sí, no da miedo. Sí, claro, da mucho miedo. Claro, porque ya se convirtió en la bruja del cuento. Pero conócela y te vas a dar cuenta que después, con tiempo, esa vocecita es la que te va a ayudar. Porque es la que te va a decir, oye, ya recuerda que ya pasamos por esto, ¿no? Claro. Ya no me voy a sacar. Pues ya, gracias, entendí. Exacto. Ya no me haces dramas. Pero edúquela, por favor, edúquela. Sí, pues muy interesante el tema, muchas gracias. Sin duda alguna hablamos desde nuestra experiencia, digo, tú también en la parte técnica y de terapeuta. Estoy trabajando personalmente este tema. Pero todos tenemos esto, nadie está exento de vivir con la loca de la casa, todos tenemos unos más controlados que otros, pero todos la hemos tenido desbordada, y simplemente es trabajar, y no quitar el dedo del renglón de que es un trabajo personal todo el tiempo. Y cuando te vas resolviendo, esta voz se va a calmar. Así es. Pues muchísimas gracias, Iván. Un placer como siempre. Gracias por el tema sugerido. Esperemos que les guste. Cualquier comentario, por favor, háganoslo saber y estamos al pendiente de cualquier otra sugerencia que quieran que toquemos. Perfecto. Ya saben, compartan y estamos a sus órdenes. Que pasen bonita tarde. Gracias. Bye. Chao.